¡Qué escándalo! Este señor ha protagonizado muchos escándalos. Aparte de enamorado, aparte de sustraer una jirafa de Tabasco para llevársela a Chihuahua como un regalo, aparte de utilizar aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional para andar haciendo campaña y obligar a los oficiales, a los pilotos, a que dieran vueltas en círculos, aprovechando la luna llena, mientras él le leía poemas a la entonces diputada federal que tenemos en pantalla. Todo eso se ha escrito. Luego nos acusan de misóginos porque señalamos, todo eso se ha escrito, se ha evidenciado, se ha filtrado. Y ahí está la realidad. Tuvieron que movilizar a medio país para que cooperaran para mover al famoso Benito, a la jirafa que terminó en African Safari. ¿Qué demonios hacía una jirafa de Tabasco en Chihuahua y luego que le tocaran la temporada de invierno? Fue de verdad brutal. Y la gente hablaba de Benito. Lo que no hablaban es quién se había llevado a Benito y por quién se habían llevado a Benito. Por cierto, ya se siente gobernadora, ¿no? Pero regresando al tema. Adán Augusto es un hombre muy cercano a Andrés Manuel López Obrador. Es el hijo del notario, propietario de la Fiat, que ha llevado todos los temas de Andrés Manuel. Si alguien conoce cuántas propiedades tiene Andrés Manuel, de qué tipo de propiedades, cómo es que se hicieron de esas propiedades, todo eso y otras cosas más, las conoce Adán Augusto. Están en la notaría de su padre todos los temas que han tenido que ver con Andrés Manuel. Se tiene una gratitud especial por el silencio, sin duda. Más cuando López Obrador dice que él ya no tiene nada, que todo ya lo heredó, que el rancho de la chingada se hizo así de grande porque les fueron donando, les fueron regalando a sus familiares. Finalmente, no es la primera vez que vemos estos excesos, pero lo que sí es cierto es que se llenaron la boca 18 años diciendo que cuando ellos fueran gobierno, las cosas iban a cambiar, que los pecados del PRI y del PAN iban a ser llevados a la justicia y finalmente que el nuevo partido, la Esperanza de México, iba a transformar este país y que la corrupción sería lo primero que se iba a desterrar. No solamente no la desterraron, la modificaron, la han ampliado, la verdad es que han hasta evolucionado la corrupción. Porque fíjense, en el pasado, con el PRI y el PAN, hubo escándalos. Escándalos de autoridades coludidas, de autoridades que protegían a cárteles y a algunos funcionarios metidos, pero terminaron en la cárcel. Y si no, ahí está el ejemplo del Negro Durazo. ¡Qué escándalo del México de antes! El Negro Durazo. Pero miren en dónde terminó. Podrido en una cárcel. Y bueno, acaban de agandallarse el Partenón y ahora ya es un recinto para la gente fifí. Pero sí vimos cómo caían grandes piezas del ajedrez político nacional, porque de pronto pues los descubrían y terminaban evidenciados. Bueno, el hermano del presidente Salinas de Gortari terminó en la cárcel. Antes, el PRI los ayudaba, los protegía, pero cuando el tema ya era de dominio público, escandalizaban y afectaban al poderosísimo partido, los congelaban, los desaparecían o los entregaban. El PRI se cuidaban las formas. Era una frase de la política mexicana, se cuidaban las formas. Hoy en día, esa es la cuarta transformación. Dejaron de cuidar las formas. Ahora son tan cínicos, pero de verdad tan cínicos,
que pueden estar coludidos con el crimen organizado, pueden ser aliados, entregar las plazas, territorios, recibir financiamiento para sus propósitos políticos y otorgarle al crimen organizado una concesión que nos ha salido muy cara. Nada más para decirles. En Tabasco en un año, el nivel de violencia no superó los 76 asesinatos. En un año, ¿eh? A partir de ahorita que tomó posesión el nuevo gobierno, que por cierto era el exfuncionario de López Obrador de Fonatur, Javier May, involucrado en los escándalos del Tren Maya. Bueno, desde que tomó Javier May el poder, que fue en octubre, al día de hoy, octubre, noviembre, diciembre y la mitad de enero, a partir de eso, hay más de 300 asesinatos. O sea, en un año no pasaron de 70. Hoy hay más de 300 en 3 meses. 100 por mes. Y un poquito más. Javier May se le ha desbordado la inseguridad. Y ha acusado abiertamente a Adán Augusto. Sí, al hombre más cercano de López Obrador. Javier May ha dicho todo esto que ocurre en Tabasco, en la tierra del jefe político, todo esto es por culpa de Adán Augusto, quien tuvo en el ejercicio de funciones de seguridad pública a la cabeza de la seguridad pública de Tabasco. Adán Augusto nombró a un sujeto que estaba relacionado, que era parte de la estructura criminal, de una célula, de un cártel local, que hoy se enfrenta a un cártel nacional. Es decir, Adán Augusto tuvo en la Secretaría de Seguridad Pública agente del crimen organizado. Entregó la plaza, entregó la seguridad pública. Pero además, este escándalo surgió desde la mitad del gobierno de Andrés Manuel y Andrés Manuel lo protegió. Bueno, hasta candidato a presidente de la República era ficha. Bueno, ficha debería de tener en el pecho el abuelo Monster, porque los señalamientos han sido muy directos. Pero además, podría uno decir, mira, se rumora que dicen que... No, a ver, aquí no te puedes hacer a un lado. Tu secretario de Seguridad Pública estaba involucrado con los cárteles locales. Así que, bueno, hablemos del secretario de Adán en este pequeño tiempo para entender lo que está sucediendo en Tabasco, en donde el crimen ha crecido a tal nivel que hoy los degollan, les quitan la cabeza y las dejan abandonadas en el centro de la ciudad. Pueden aparecer apilados cuerpos por más de 10. Insisto, en un año en Tabasco no se habían asesinado más de 70 personas. En un año. Hoy son más de 100 al mes. Y conozco Tabasco. Trabajé yo hace muchos años en Tabasco. Viví en Villahermosa. Transité por el estado. Y desde entonces había crimen. Desde entonces operaban organizaciones criminales desde Jonuta hasta el centro del estado. Pero nada que ver con lo que está sucediendo hoy. Regreso de inmediato y les leo la nota de Reforma. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Bienvenidos todos, pónganse cómodos. Vamos a hablar del secretario de Adán Augusto. Adán Augusto, el hombre más cercano a López Obrador. Bueno. Tabasco, nexos criminales y narcoviolencia. Una nota del grupo de Reforma que publican muy buena.
Tabasco es una entidad que en los últimos 2 años registra una escalada delincuencial y está en medio también de señalamientos de nexos de exfuncionarios con grupos criminales. Desde el 2018, el estado ubicado en el sureste mexicano, para los que no lo conocen, de donde es oriundo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es su tierra, y cuyo hermano José Ramón, o sea, es que aparte, Pepín, como le llaman al hermano de López Obrador, es actualmente el secretario de gobierno, el segundo a cargo, el hombre que coordina la política del estado. Imagínense, antes fue el presidente Morena. En el 2023 la entidad registró, fíjense bien, en el 2023 la entidad registró 253 víctimas de homicidio doloso, pero en el 2024 la cifra se incrementó a 894, de acuerdo con datos oficiales. Es impresionante. No, es impresionante. De acuerdo con estadísticas oficiales, desde el arranque del gobierno de Javier May, el ex titular de Fonatur, el que hizo el Tren Maya, el pasado 1 de octubre tomó posesión. Al 14 de enero, o sea, hace 2 días, se registraron 306 homicidios dolosos. Entre el 2023 y el 2024, en los mismos meses, solamente se reportaron 77. De ese nivel. En el 2019, el entonces gobernador Adán Augusto López, vamos a poner a Adán Augusto, déjenme poner a Adán Augusto. Bueno, vamos a dejar eso. Vamos a poner eso. En el 2019, el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, quien dejaría el cargo en agosto del 2021 para ser el secretario de Gobernación de López Obrador, nombró como titular de Seguridad Estatal a Hernán Bermúdez Requena. A Bermúdez Requena lo señalaron en informes militares, fuentes estatales y hasta los propios de Morena de estar vinculado con el grupo criminal La Barredora. Pese a los múltiples señalamientos, cuando tomó la gobernatura Carlos Merino en el 2019, lo ratificó y dicen muchos que fue por orden e instrucción de Adán Augusto. Se soltó un escándalo, les decían casi se tiraban al piso la gente para decirle, oye, este compa que quieren nombrar está vinculado, tiene muchos nexos. Bueno, pues finalmente no le quedó otra al gobernador sustituto, no que le quedó otra más que obedecer a Adán Augusto, y nombraron a este sujeto como el secretario de Seguridad Pública. Bermúdez Requena es el que está en el círculo verde junto a Adán Augusto. Esa foto se las tomaron cuando era gobernador. En el 2022, el grupo Hacktivistas Guacamaya filtró un informe del ejército. Aquí yo hice un video en aquel entonces. Y en aquel tiempo decía este informe que el secretario de Seguridad Estatal estaba vinculado con el tráfico de migrantes, el tráfico de drogas, trata de personas y huachicoleo en la región, bajo las siglas de una organización criminal que se autodenominaba La Barredora. Y esto lo hacían en una alianza con el Cartel Nacional Jalisco Nueva Generación. O sea, el secretario de Adán Augusto, el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto, operaba en un grupo criminal que estaba aliado con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Qué interesante. Son unos cínicos. Nos enteramos todos por este hackeo de Guacamaya Leaks. Recuerdan que nos enteramos de muchas cosas. Era un informe militar, entre militares. Se lo hacían llegar a los centros de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alertaban sobre las actividades de este individuo. O sea, y finalmente en Tabasco les valió madre. Hernán Bermúdez, comandante H, autorizó que Pantera tomara el control de Huimanguillo y parte de Cárdenas. Voy a ponerles otra imagen, déjenme acomodarla.
Las estoy colocando como viene en la nota de pues ahí vamos con la nota, perdón. Ahí va. Es que algunas notas, algunas fotos no las puedo sacar, trae armas y YouTube no permite mucho que se pongan armas. En noviembre del 2024, el morenista Javier May, quien asumió el cargo en septiembre de este año, culpó sin decir nombres a las administraciones pasadas de solapar las actividades de este personaje que renunció en enero de este año a su cargo. Este año apenas se fue. Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad. Entonces creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto. Eso significa Dan Augusta. Todos saben aquí, era Vox Populi quien la comandaba, la barredora. O no sabemos, hizo la pregunta inclusive en una conferencia de prensa y todo el mundo empezó a decir que el secretario. La barredora estaba conformada inclusive por un cartel policíaco, así le denominaban. Había personal de la Secretaría de Seguridad Pública involucrada y señalada en este cártel público. Estaba el Pantera, Benjamín Molinedo, del que hablamos, Hernán Bermúdez, el comandante, y José Carmen Castillo, la rana. Y de ahí se desprenden varios sujetos. La barredora está integrada por líderes policíacos y sicarios de acuerdo con un informe militar. Esto se supo por Guacamaya Leaks. En Tabasco, el grupo criminal La Barredora fue conocido inicialmente como La Hermandad y era liderado por los jefes policíacos en turno para operaciones ilícitas. Fuentes de la zona indicaron al periódico Reforma que fue tanto el poder e impunidad de este cartel policíaco que durante años ninguna autoridad pudo hacerles frente. Ellos dominaban todo. Además, Hernán Bermúdez también fueron señalados como parte de la barredora el entonces comisionado de la Policía Estatal, José Carmen Castillo, quien apenas en 2025 renunció. Todos se acaban de ir apenas. O sea, estuvieron controlando el Estado, pero a ver, lo único que de verdad sí descompone muchas cosas, pero hay cosas que de verdad son muy cínicas. De pronto, cuando se identifican a los actores, a quienes están detrás de estos hechos que se denuncian, como por ejemplo mandos policíacos, lo único que hacen es decir que renunció a su cargo, que fue suspendido, que fue separado de su cargo. O sea, esa es la típica respuesta de una autoridad. Debido a las denuncias presentadas, ya fue separado del cargo. Es como cuando vas a un restaurante y te quejas porque venía un pelo en la sopa, una cucaracha, te regresan, se llevan el plato y muy apenados te dicen que no te van a cobrar el platillo. O sea, todavía me lo pensabas cobrar después de que viene con un insecto ahí en medio, me lo pensabas cobrar. O sea, tu respuesta es, oiga, una disculpa, para compensar lo que hicimos, no le vamos a cobrar el plato. ¡Hombre, qué chingones me salieron! O sea, gracias. Bueno, así están las autoridades. Debido a las denuncias presentadas, le informamos que ya fueron separados de su cargo. ¿Y? Separados de su cargo y ya se largaron. No abrieron carpetas, no los detuvieron, no los entregaron ante la autoridad correspondiente. Es que ese es el problema. Si lo que no queremos es, pues, gracias, que todo lo quería seguir manteniendo, pagándole un sueldo. No. Es ante los señalamientos, ¿verdad? Procedemos a abrir las carpetas de investigación y se pusieron a disposición. Hoy ya se encuentran recluidos en el penal de ¡qué diferencia de noticia! No, lo único que te dicen es el ampón mayor ya renunció en enero, el otro comandante todavía se mantuvo, pero ya se fue también en enero. O sea, se separaron del cargo y ya. Javier May no se puede parar
en un templete a echarle la culpa a Dan Augusto y al pasado si no ejerce autoridad y persigue a quienes están señalando. Porque no se puede parar Javier May a decir en un micrófono, en una conferencia de prensa, porque todos sabemos aquí quién está detrás, ¿verdad? Ya sabemos todos quién tiene la barredora, ¿no? Ah, ¿usted lo sabe, gobernador? ¿Y las carpetas de investigación? ¿Ya le dio vista a la fiscalía? Porque si no, señor gobernador, usted es cómplice. Ya se separaron del cargo los funcionarios y abrieron las carpetas de investigación, se pusieron a disposición, le pidieron a la fiscalía medidas cautelares para que estén por lo menos encerrados en lo que se sabe que va a ocurrir. Asimismo, también Leonardo Arturo Leiva, entonces director de la Policía Estatal, también fue puesto, estaba involucrado. Otro señalado fue Ulises Pinto Madera. El Mamao es un ex policía federal que hace años presumía estar en operativos portando un chaleco oficial. Hay imágenes de todos ellos, no puedo ponerlas porque cargan armas. Y de verdad no saben cómo me están censurando los videos. Esta parte es importante. A ver, voy a ponerla, tratando de ocultar un poco la imagen para que se pueda brincar uno la censura. Voy a ampliar la imagen, voy a subirla, a ver si podemos. Miren, en la mesa hay unos elementos. Lo voy a poner muy rápido, nada más para que los vean. Es esta foto que voy a dejar así, para que no se vea mucho. Bueno, ya vieron ustedes de qué se trata. Hay elementos parados ahí detrás. Se presume que son parte de esta banda del crimen organizado. Pero lo interesante es el logotipo de Morena. Fue un video que subieron. Vamos a contarles. En diciembre del 2023, fuentes de seguridad establecieron que se registró una ruptura entre la barredora, principalmente entre Bermúdez Requema, o sea, el director de la Seguridad Pública de Tabasco, el que puso a Dan Augusto. Él se peleó con Ulises Pinto, lo cual provocó una narcoguerra en la que participa el cartel Jalisco Nueva Generación. Y que por eso es que están esta violencia tan desatada, tan sangrienta en Tabasco. Meses después de esta ruptura provocó que un grupo de sicarios intentaran asesinar a Bermúdez Requema, al director de Seguridad Pública de Tabasco, en el desarrollo habitacional El Campestre, una de las zonas residenciales de la capital estatal. En octubre del 2024 comenzaron a surgir videos de un nuevo grupo llamado Cartel Tabasco Nueva Generación, anunciando más asesinatos. Y a partir de ahí, quemas de tiendas, disparos, ejecuciones, cabezas tiradas en la vía pública. Ha sido brutal. Pobladores relataron a Reforma, al periódico Reforma, que Villahermosa y alrededores, después de las 19 horas, la ciudadanía se autoimpone una especie de toque de queda para evitar ser víctimas de hechos de violencia como el ataque a tiendas y automóviles a finales del 2024. También el reciente asesinato de 10 personas, las cuales dejaron desmembradas, y el asesinato del excomandante policíaco José del Carmen Lázaro. Así que está muy fuerte el asunto. Bueno, finalmente, el crimen organizado siempre va a buscar crecer. Es un negocio lucrativo, hay un negocio para las bandas criminales. Pero ¿hasta dónde van a llegar las bandas criminales? Van a llegar hasta donde se los permitan quienes están encargados de que esto no ocurra. El presidente de la República ha estado involucrado. Su mejor amigo, pues, está involucrado. Y son tan cínicos
que al jefe de una de estas organizaciones criminales, a uno de estos cárteles locales, lo pone como secretario de Seguridad Pública. Pese a toda la evidencia que hubo y la gente cómo se oponía. Voy a ponerles un video bastante revelador. Es un video importante que de verdad es necesario que lo registren. Él es Pedro León. Pedro León Jiménez es el secretario nacional de vinculación agropecuaria. Es el secretario general de vinculación agropecuaria. La verdad es interesante. Allá en Tabasco, en la tierra del observador. Pedro Jiménez, escuchen lo que dice. Es bastante revelador. Desafortunadamente, estos hechos están ocurriendo en Tabasco como están ocurriendo en muchas partes del país. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hicieron sus alianzas, hicieron sus acuerdos y ahora pues estas son las consecuencias. ¿Hay acuerdos de la 4T con el narco? Bueno, pues para nadie es un secreto. El acuerdo de Andrés Manuel particularmente con el crimen organizado los abrazó, los apapachó y les entregó el país. Y eso es algo que se reconoce inclusive a nivel internacional, ¿no? Brutal. Desafortunadamente. Como lo dice don Pedro. No se equivoca. Ya dijeran Abel Hernández, ya es un escándalo a nivel nacional. Todo mundo no baja Andrés Manuel de ser un narcopresidente, de haber sido un narcopresidente. Y decía Andrés Manuel, nada ocurre sin que el presidente esté enterado. El presidente está enterado de todo. O sea, el presidente estaba enterado de lo que estaba haciendo su mejor amigo, Adán Augusto. Porque además es su tierra. Porque además ahí están sus intereses. ¿Ustedes creen que Andrés Manuel no sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Y que le permitió a Adán Augusto que hiciera y deshiciera? Nada más que, pues se le salió de control. El problema es que juegan con fuego. Se alían a estas organizaciones criminales, las alientan, pero después las organizaciones crecen y se los comen. Y estas organizaciones entran en conflicto con otras organizaciones. Y se desata la violencia. Violencia que ya no pueden controlar estos brutos, que tampoco pueden exigir ni decir nada, porque al inicio eran aliados y recibían recursos por parte de ellos. Así que es complejo. Por eso yo insisto, si de verdad Estados Unidos quiere terminar con esto, debe de venir y dar un golpe brutal a la narcopolítica mexicana. Porque solamente así estarían atemorizados de que tarde o temprano les puede caer la voladora y bajaría la incidencia de aquellos que intenten seguir haciendo acuerdos con el crimen. Porque ya tendrían la amenaza de que tarde o temprano vendrían por ellos. Si no le dan un golpe certero a la narcopolítica, van a quitar hoy un jefe de un cartel y mañana estará ya sustituido por otro. Y terminará una organización de operar y comenzará a funcionar otra nueva con operadores de esa misma o fusiones de otras más. Pero todo esto subsiste porque hay alguien arriba que permite. Hay alguien arriba que les da abrazos y no balazos. Y entonces, pues no va a cambiar nada. ¿Quiere realmente Marco Rubio, Donald Trump, frenar a los cárteles mexicanos? Tendrán que pegarle a los narcopolíticos. Porque si no, las cosas no van a cambiar. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike. Nos vemos en un siguiente podcast. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós.